y saludamos a todos los hermanos, los amigos que están allí a través del Facebook, y vamos a meternos aquí en la palabra de Dios. Dice la palabra, Proverbios 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra vez, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tema muy religioso y muy perdido. Ese va a ser nuestro mensaje hoy, muy religioso y muy perdido. Ahora, qué triste es para una persona recorrer el largo camino de la vida y al final de él encontrarse con algo no deseado. Pues así hay mucha gente que espera ir al cielo, sin embargo les espera un infierno de tormento. Cada persona debe revisar bien el camino en que está transitando. Cada persona debe revisar bien cada paso que está dando en la vida, porque hay muchos que tienen su confianza puesta en una religión. Y tarde, muy tarde descubren que esa religión no le ofrece salvación, esa religión no le lleva al cielo, esa religión no es más que un sistema de error. Por lo tanto, la religión no es un camino al cielo. Cuando uno anda en camino de muerte, la última estación, al final de ese camino se llama infierno. Y Jesús dijo acerca del infierno que es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. El infierno es algo literal. Mucha gente quiere hacer creer que es una alegoría o que es un lugar inexistente, que solamente se menciona acerca de ese tema para producir cierto temor en la gente. No, el infierno es una realidad. El infierno es una verdad que está bien fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios. El fuego no se apaga allí, el gusano no muere. Y hay muchos que son muy religiosos, pero están muy perdidos. Vamos a hablar un poquito más acerca de esa gente y quiero invitarles a ver el Evangelio de Mateo, ahora el capítulo 7. El Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablando de estos religiosos que piensan un destino feliz, sin embargo no es lo que le espera. Oigamos cómo dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo, el capítulo 7, el versículo 21. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras del Señor Jesucristo, y lo primero que quiero que notemos es la expresión que dice, no todo el que me dice, Señor, no todo el que me dice, porque ellos dicen, Él es mi Señor. Ellos dicen, Él es mi Señor. Pero la vida eterna no depende de lo que el hombre dice. La vida eterna no depende de lo que el hombre dice, sino de lo que Dios dice. Y dice Jesús aquí, dice, en aquel día muchos me dirán, ellos me dicen, muchos me dirán. Pero no es por lo que uno dice que va al cielo, sino por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Amén. Esta gente aquí en este pasaje reflejan a muchísimos de nuestros días. Son gente que están atrapados en un sistema de engaño, son gente que están atrapados en una religión de mentira, en un sistema de mentira.
Y ellos manifiestan allí conocer a Cristo, pero Cristo no los conoce. Porque Cristo, Dios mismo, no está en la religión. La religión es un producto humano. La gente debe comprender eso. La religión es un invento del hombre para que en esa religión que el hombre se ha creado, él pueda justificar sus pecados. Por eso usted le escucha hablar a la gente: en mi religión se permite tal o cual cosa, en mi religión no se condena tal o cual cosa. Es una religión hecha a su medida, es una manera de creer en Dios en su propia forma. Por eso la gente dice: yo tengo mi propia religión. Y muchos están atrapados en ese sistema de error, de mentira, y así andan, engañados y autoengañados. Porque algunos son engañados y hay otros que se engañan a sí mismos. Y esos son los que un día estarán frente a Jesús y Él le dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Cuando usted habla con esa gente, dice: pero nosotros somos salvos. Y uno le pregunta: ¿en qué fundamenta usted su salvación? Porque yo era un alcohólico perdido y dejé de tomar. Otros levantan la voz y dicen: bueno, yo era una persona adicta a las drogas y dejé de drogarme. Hay otros que dicen: yo llevaba una vida de inmoralidades y abandoné todo eso. Pero la gente que va a los alcohólicos anónimos también deja de tomar. La gente que va a los narcóticos anónimos también dejan de drogarse, muchos de ellos. Sin embargo, no son salvos por eso. Mucha gente abandona las inmoralidades, mucha gente abandona las idolatrías, mucha gente abandona las diferentes clases de pecados. Dice: yo antes era un carnavalero, iba allá y me perdía en el carnaval y en todas esas cosas, ya no lo hago más. Eso no es garantía de salvación. La certeza de la salvación la provee el nacer de nuevo. Es esa la expresión que usa la Biblia: el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. La gente debe estar preocupada y ocupada en ese asunto de nacer de nuevo, de recibir una obra de Dios, una obra que venga del Señor. La salvación no depende de mí. Ellos me dirán. Pero ¿qué dice Dios? Yo puedo decir que Jesús es el Señor, pero realmente yo creí en Él, realmente Él es mi Salvador, realmente Él es el Señor de mi vida. Para muchos, para mucha gente, hermanos, que no han nacido de nuevo, solamente han tenido alguna clase de experiencia religiosa. Yo les diría así como un espejismo de salvación, pero nunca han sido salvos. Yo recuerdo, ya casi 10 años atrás, me habían prestado una casa grande en el Uruguay para que vaya de vacaciones con mi familia. Y estando allí, una persona me pidió si podía ayudarlo y cocinarle unos corderos para el cumpleaños de su hijo, y que iban a venir muchos invitados, y a él le habían regalado unos corderos, pero no sabía cómo cocinarlo. Ahora, yo había hecho asado, pero nunca había cocinado un cordero. Así que lo preparé. De paso salió todo muy bien, pero mientras estaba allí empezó a llegar la gente. Yo no conocía a nadie de toda esa gente. Y entonces empezó a venir ahí al lado de la parrilla un hombre para darme conversación. Había resultado ser un periodista de larga trayectoria. Y el hombre se presentó y él dijo que había leído cosas acerca de mí, que había escuchado otras cosas sobre mis enseñanzas y que él tenía inquietud por conocerme y por hablar acerca de la fe y de Dios. Entonces yo le pregunté a este hombre periodista cuál era su experiencia con Dios. Y él dijo: mire, yo voy del lado de la Argentina con unos curas sanadores, dijo él. Yo los conocí a ellos y así fue que me acerqué a Dios, y así fue que me volví un hombre religioso, y así fue que Dios me permitió después tener experiencia con platos voladores. Así me habló el periodista. Y me habló una cantidad de cosas, y ni bien pude hacerlo, me dediqué a hablar acerca del Evangelio y de la salvación, y que eso que él me estaba contando no era más que un espejismo acerca de una salvación que él creía. Nunca había sido salvo,
pero esa gente estaba ahí confiada que por esa experiencia religiosa que había tenido de una sanidad, ya era salvo. Y hasta vio platos voladores, según él. Pero Jesús dijo: nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero ellos aseguraban y le dijeron: pero nosotros hemos profetizado en tu nombre. Y alguien más se agregó, dice: y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, escuchen con atención eso. El profetizar en el nombre de Jesús quiere decir que ellos predicaban en el nombre de Cristo. No es que estaban anticipando eventos en el futuro, sino que predicaban. Dice: nosotros predicamos, Señor, en tu nombre. Nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchos milagros. Pero hubo un hombre que se llamó Judas el Iscariote. Y Judas el Iscariote también predicó 3 años y medio la palabra del Señor. Y Judas el Iscariote también hizo milagros. Y Judas el Iscariote también expulsó demonios con los otros apóstoles. Sin embargo, cuando usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 y en el verso 25, en la parte al final, cuando eligieron el reemplazante de Judas el Iscariote, dijeron: del apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Sabe qué es el propio lugar? El infierno. Y ahí está el hombre que predicó en el nombre del Señor. El hombre que algunos dicen: pero ¿acaso Judas perdió su salvación? No, nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Pero él estaba allí y estaba formando, fue llamado para ser apóstol. Pero todo lo que él tenía era una experiencia religiosa, nunca nació de nuevo. Y algunos gritan y dicen: ¿puede darme una evidencia, una prueba acerca de eso? Claro que le puedo dar. Porque cuando Judas traicionó al Señor y luego se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata, dice el capítulo 27 de Mateo, que él llegó y le dio a los sacerdotes las monedas de plata y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron: allá tú. Y en vez de ir hacia la cruz donde Cristo estaba muriendo para pedirle perdón y arrepentirse de su pecado, no, fue a un lugar que se llamaba Acéldama y se ahorcó. Después de su traición, él no buscó a Dios, él no buscó a Cristo, él fue y se entregó a la muerte. Dice aquí la palabra de Dios: se fue a su propio lugar, un lugar de perdición. Judas era un religioso, muy religioso, pero estaba muy perdido. Y hay tanta gente así en nuestros días, muy religioso, pero muy perdido. Ahora, hay una preocupación que yo tengo de por lo menos un poco más de 20 años, y que tiene que ver con esos cultos modernos y el sistema de culto que hay ahora en este siglo XXI. Ustedes saben que son cultos muy bulliciosos. Hay mucha bulla ahí en esos cultos y ellos tienen sus profetas, sus super apóstoles tienen sus profetisas y tienen sus salmistas, y esa clase de culto, la gente anda allí danzando y la gente danza, corren, saltan, ellos están allí llenos de sanidades, de prosperidad económica. Ellos creen en lo que se llama la teología del confort. Eso quiere decir que Dios está para que nosotros pasemos bien aquí en esta vida, que nosotros tengamos fortunas y riquezas materiales. Y ellos también creen en la teología del dominio. Eso quiere decir que la gente de las iglesias tiene que meterse en los puestos importantes, llegar a ser presidente, un senador, un diputado, un ministro, llegar a ser el director de un canal de televisión, ser el rector de una universidad. Eso se llama la teología del dominio, porque dicen que de ese modo van a instalar el reino de Dios en la tierra. La Biblia nunca habla acerca de ese formato. Y ahí están ellos y piensan que por hacer eso y por promover todas esas cosas, por respaldar a los apostólogos y a las profetisas y a los salmistas y todo ese sistema de danza, de sanidades y de bullicio, piensan que eso les garantiza el cielo. Son muy religiosos, pero muy perdidos. Muy religiosos, pero muy perdidos. Hay uno de esos superapóstoles
Yo le he oído con atención últimamente, él se llama Guillermo Maldonado, ese es su nombre. Y él hace unos pocos meses, en una de sus reuniones donde juntan miles de personas, cada culto, casi cada día de la semana, en Miami, él hizo allí una oración y donde profetizó en contra del coronavirus. Y la oración es ahí un poquito extensa, dura como 4 minutos. Pero yo saqué un extracto de esa oración para no recitarla toda. Y este hombre, este apóstol, según él, Guillermo Maldonado, él dijo así en su oración. Dijo, yo ato todo espíritu detrás del virus. Fue lo primero que dijo, yo ato todo espíritu detrás del virus corona. Así dijo. Dice, en el nombre de Jesús, dijo él, yo te ordeno, o sea, le estaba dando órdenes al virus. Le dice, yo te ordeno y echo fuera ahí donde te originaste. Todo esto que estoy diciendo es literal lo que él dijo, lo anoté acá para no equivocar. Dice, yo te echo fuera ahí donde te originaste y ordeno que ese virus muera, se cancele, desde la raíz se disuelva y será como polvo y se desintegra. Y ahí gritaba, ahora, ahora. Y dijo algo más también. Dice, yo ato a todo espíritu y ordeno, decía él, y te prohíbo que sigas operando más. Y después dijo algo más que no tomé nota y terminó diciendo, yo te ato aquí en la tierra. Y a los pocos días, su matrimonio se terminó con un escándalo tremendo. Cuando los periodistas investigaron, tenía sus mansiones de millones de dólares y todo eso. Pero ese hombre que todopoderoso y que ataba el virus y todo, después tuvo que cerrar su iglesia en algunas reuniones por causa del virus y los daños que estaba haciendo en la gente. Y después que él lo ató al virus y lo destruyó en su origen, como dijo, y que lo redujo a polvo, el virus empezó a dañar gran población del mundo. Y aquí en la Argentina nada más ya tenemos 66.000 muertos. Me parece que ese hombre no aprendió a hacer bien los nudos, ¿no? Porque él dijo que lo ató, que lo disolvió. Y el virus cada vez está causando más estragos y más muertes en el mundo. Esto me hace acordar. En el tiempo que yo estaba en Uruguay, en una iglesia, un día estaba sentado en el jardín de la iglesia. Y pasó una pareja y me preguntaron si nosotros vendíamos folletos. Yo les dije que no, pero que tenía algunos para regalar. Y entró la pareja ahí al jardín y se presentaron. Ella habló, dijo, yo soy la pastora, y él es el pastor. Y pastoreaban iglesias diferentes. Cuando nos pusimos a hablar, había tantas cosas tan malas que terminaron reconociendo ellos que todo lo que hacían era malo. Pero otro día el pastor vino. Yo ya estaba en la cocina ese día y tocó el timbre y dijo si podía hablar conmigo. Y le dije, siéntese aquí. Y él me dijo, mire, tengo una gran preocupación. Dice, aquí en el Uruguay recibimos un predicador muy famoso, Cash. Así se llama. Dice, y allí en un estadio donde él hizo su campaña o conferencia, algo así, dice, hubo una oración final, que es lo que me preocupa. Él allí aseguró que había atado los demonios. Todos los demonios que estaban en el Uruguay estaban atados ahí. Y ahora el hombre me dijo, fuimos 11 pastores adelante y él oró por nosotros y puso las manos. Y de esos 11 ya habían muerto 9. Entonces de verdad que el hombre estaba preocupado. Y yo un poco de broma y en serio dije, pero ¿qué clase de atadura hizo ese predicador? Lo que les quiero decir es que hay mucha gente que creen en estas personas, que son apostólogos, que son falsos profetas, que son mensajeros del error y les creen a sus mentiras y siguen sus mentiras y los defienden y los apoyan económicamente a esos mentirosos. Y ellos dicen hacer cosas poderosas igual que estos que vinieron a Jesús.
En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y lo que le dijo Jesús a esta gente se lo diría a todos estos: nunca los conocí, hacedores de maldad. Ahora piensen esto un poquito. Aquello que parecería una gran virtud, lo que es un estandarte, una bandera que se exhiben en muchos cultos modernos. Aquí mi predicador, mi apóstol es poderoso, ata a los demonios, persigue a los demonios, pisotea al diablo en las reuniones. Hubo mucha gente que ya lo hizo en el pasado. Y Jesús le dijo: nunca los conocí, hacedores de maldad. De modo que eso no es una virtud para andar mostrando, porque el mismo Jesús desaprobó eso. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Quiero que observen un momento conmigo en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Y al llegar ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 13. 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios allí. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ponga atención a ese término, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, otra vez la palabra, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, otra vez la palabra, como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. 3 versículos, 3 veces aparece la palabra de gente que se disfraza: los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos. Otros se disfrazan de ministros de justicia, y aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Algo tengo que decir sobre esto. El diablo hace mucho más daño como ángel de luz que como león rugiente. Eso es algo que hay que pensar, que hay que meditarlo, porque la gente piensa que el diablo va a venir como león rugiente, pero él está haciendo estragos en los cultos disfrazado de ángel de luz. Yes. Y ese disfraz llega hasta tal punto que él trabaja en el corazón, así como entró ese día que estaban sentados para compartir la Pascua, el Señor Jesús y los discípulos. Dice el Evangelio que el diablo entró en el corazón de Judas. Y de ese mismo modo él entra en el corazón de esos que se hacen llamar, pero que la Biblia, ni Dios, ni Cristo los reconocen como apóstoles. El diablo entra. El diablo entra en el corazón de aquellos que se hacen llamar como profetas y profetizas en nuestro tiempo. Y ellos se resisten y quieren hacer demostración y ostentación de ciertos poderes, a los cuales Jesús le dijo: los que hacen esas cosas nunca los conocí, hacedores de maldad. Y ahora miren, dice la Biblia que el diablo entra en algunas personas que funcionan como ministros, es decir, que son predicadores de la palabra de Dios, pastores o evangelistas o misioneros, gente que usa esa clase de nombres para llevar obra adelante. El diablo entra y los disfraza de ministros de justicia, pero no son de justicia, son ministros del error. Ahora, el diablo cuando trabaja en esa clase de gente, mire cómo Pablo se lo advirtió a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y en el versículo 1, primera de Timoteo, el capítulo 4, y el versículo 1, mire cómo Pablo se lo advirtió. Dice así la palabra de Dios, primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos. Ahora miren, dice la palabra que algunos iban a apostatar de la fe, es decir, que iban a andar a la deriva, que se iban a desviar de la fe, del camino, que iban a volverse en desertores de la fe. Todo eso quiere decir la palabra apostatar. Gente que se desvió de la fe, gente que se desvió del camino, gente que se cayó de la verdad, gente que desertó y pasó a las filas del enemigo. ¿Por qué hicieron eso? Porque se fueron detrás de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De gente que se para en los púlpitos y dice: el Espíritu Santo me dijo esta mañana, y Dios me habló, y Dios me dijo que les dé este mensaje, y es pura mentira, porque todo lo que Dios quiere hablarle al hombre está escrito acá. No se la anda diciendo a personas. Porque nosotros creemos en una verdad que ya fue revelada y es comprobada. Porque hay gente que se come 2 clases de pique a lo macho, o de picante de pollo, y salen a delirar ahí. Hay gente que se toma unos tragos de vino y salen a profetizar, a delirar. Yo no creo en esos farsantes, yo creo en la verdad revelada. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa está escrito aquí en este libro, se llama Biblia. Pero la gente dice: pero nuestras reuniones son muy serias, nuestros himnos son muy solemnes, nuestras reuniones no hay baile, no hay danza, no hay gente ahí cayéndose, y eso nosotros queremos eso, queremos ir donde hay baile, donde hay esas cosas, y se van detrás de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es que viene un demonio a dar la doctrina, sino que el origen de esas doctrinas que predica esa gente son surgidas de las tinieblas, son vomitadas del mismo infierno. Y la gente quiere ir a ese sistema de culto. La gente no quiere lo solemne, la gente no quiere lo reverente, lo respetuoso. La gente quiere que la iglesia se parezca a un carnaval. Pero ya hemos leído alguna vez en la Biblia, en 1 Corintios 14, cuando Dios dice que Dios es un Dios de orden. Por eso en la iglesia de Dios no hay esas clases de descontroles. Pero en esos cultos modernos, donde están esa gente poderosa y las profetizas, chicas súper poderosas, el Señor les va a escuchar decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le dirá lo mismo que está escrito en el Evangelio: nunca los conocí, hacedores de maldad. La gente que va a esa clase de culto son muy religiosos, pero están muy perdidos. Es lo que estamos hablando hoy, de gente muy religiosa, pero muy perdida. Ahora, yo quiero, hermanos, que veamos algo más en Mateo capítulo 7, si podemos regresar por un momento. A Mateo el capítulo 7, pero ahora vamos a poner la atención en los versículos 13 y 14. Mateo el capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Así nos dice la palabra del Señor. Jesús es el que está hablando y dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiero que recuerde esa palabra, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Jesús dijo que se presentaron delante de él los milagreros y los que echaban fuera demonios y profetizaban en su nombre, dice Jesús: muchos me dirán. Muchos me dirán. Y aquí la palabra muchos aparece relacionada a los que caminan en el camino ancho que lleva a la perdición. La palabra muchos, los muchos que se presentarán delante de Jesús, son estos mismos muchos que andan en el camino ancho que va a la perdición. ¿Qué quiero decir ahora? Que hay que estar bien seguro que estamos en el camino angosto y
que hemos pasado por la puerta estrecha de la salvación. Amén. Cada persona, basándose en su fe en Cristo, basándose en la doctrina de la palabra de Dios, que no sea parte de esa multitud de engañados, sino que tenga la plena certeza que recorrió el camino angosto y que pasó por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Hay algunos, y muchas veces nosotros llamamos la atención cuando alguien quiere creer en Cristo y queremos orar con Él o guiarle en una oración. Siempre enfatizamos, no es mi oración lo que le va a salvar, es su arrepentimiento, es su fe puesta en Cristo lo que le va a salvar. Nosotros a veces le acompañamos en una oración como una guía nada más, pero siempre explicamos que no es la oración lo que le salva, sino el arrepentimiento de sus pecados delante del Señor. Y entonces, mis hermanos, la pregunta es esta: ¿de verdad nació de nuevo? ¿De verdad tiene la seguridad de decir yo nací de nuevo por la obra del Señor Jesucristo en mí? Yo sé que el Señor perdonó mis pecados, me reconocí como pecador, en su sangre me limpió, en su sangre me salvó. Hay que estar seguro de haber hecho eso, de un arrepentimiento verdadero y sentir la sangre de Cristo limpiando nuestra vida y el poder de esa sangre salvándonos con la vida eterna. Amén. Porque si no, yo voy a ser muy religioso, pero muy perdido. Muy religioso, pero muy perdido. Y aquí hay un texto en la Escritura que yo quiero que observemos, si podemos ir por favor a 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Y este versículo no es para crear una preocupación, pero de algún modo va a encender una alarma a los hermanos de la fe. Y usted va a notar cuál es la alarma que se va a encender al leer esta escritura. 2 de Corintios, el capítulo 13. Esto yo estoy hablando a la gente que asiste a las iglesias bautistas como la nuestra. Quiero llamar la atención en esto. Dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice la palabra de Dios: examinaos. Esta expresión nos suena conocida porque en el capítulo 11 de la 1 Corintios, cuando hablamos acerca de la cena del Señor, dice: examinaos también. Y luego que cada uno participe del pan y de la copa, para que no comáis el cuerpo del Señor indignamente, ni bebáis de la copa indignamente. Examinaos. Pablo le escribió a los tesalonicenses, capítulo 5 de la primera carta, y le dijo: examinadlo todo y retened lo bueno. Y ahora la exhortación es: examinaos si está en la fe. ¿Estamos en la fe o estamos en una religión? ¿Estamos en la fe verdadera en Jesucristo para decir que gozamos ya de la salvación eterna? ¿O lo que somos parte de un sistema religioso, engañoso? Nuestra esperanza estaría en un lugar equivocado si está puesta en una religión. Pablo dice: examinaos. El Señor Jesucristo le dijo a esta gente: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe que esa frase es una frase de David? No era original del Señor, porque en el Salmo 6 y en el verso 8, David usó esa frase, esa expresión: apartaos, los hacedores de iniquidad o de maldad, como dijo el Señor. Examinaos si estáis en la fe, no sea cosa que sea solamente alguien muy religioso, pero muy perdido. No se olviden que Judas caminó con el Señor, anduvo con el Señor, y hasta Judas le dio un beso al Señor en el huerto de Getsemaní, y aquel era el beso de la traición. Y hay muchos hoy que andan dándole besos al Señor y hablan de Jesús y en el nombre de Jesús,
Pero la Biblia dice: examinaos si estáis en la fe. Voy a dar dos ejemplos en la Biblia de gente que parecía que eran salvos, pero era nada más que gente muy religiosa y que estaba muy perdida. Podría hablar de un tercer ejemplo que es más conocido, que es el de Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, que era principal en la sinagoga, sin embargo no sabía nada de la vida eterna, no sabía nada acerca del nuevo nacimiento, un hombre que conocía mucho de la Escritura, pero el tema principal, que era la salvación eterna, Jesús tuvo que instruirle al respecto de cómo se nacía de nuevo, en otras palabras, cómo se era salvo para entrar en el reino de Dios. Pero como esa historia la conocemos más, me voy a enfocar en dos que están en el libro de los Hechos. La primera en Hechos capítulo 10. Y allí nos vamos a encontrar con un hombre que era un soldado romano, un hombre con título de centurión. ¿Sabe que los romanos, el ejército romano, se dividía en legiones? Cada legión tenía unos 6.000 soldados y después allí se separaban en grupos de 600, y esos 600 después se separaban en grupos de 100, y el que estaba al frente de cada uno de esos 100, entonces ese era un centurión. Ese era el título del nombre del hombre de nuestra historia, era un centurión, y él se llamaba Cornelio. Mire cómo dice ahí la Escritura. Para conocer de su historia, leemos los primeros versículos de Hechos, el capítulo 10. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y hermanos, con ese currículum usted dice: estoy frente a un creyente, un gran creyente. Vamos de nuevo, dice que era temeroso de Dios, dice que era piadoso, dice que daba limosna, y este hombre con toda su casa era temeroso de Dios y oraba, dice la Biblia. Entonces, cuando usted escucha esto, dice: estamos frente a un gran creyente, mire todas las cosas que hacía. Ahora también nosotros recordamos aquella historia del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, y el fariseo levantaba la voz y dijo a Dios: gracias, que no soy como este publicano. Y el fariseo decía: porque yo ayuno y oro tantas veces al día. Y Dios le dijo: antes bajó el publicano justificado antes que él. Mire cuántas cosas hacía el fariseo. Un hipócrita, un sinvergüenza, un religioso falso. Y ahora estamos ante este hombre que llamaba Cornelio. Pero Dios le hizo ver la realidad a este hombre a través de una visión. Claro, no lo vamos a leer porque ya es bien extenso. Ustedes pueden leer ahí en sus casas. Y Dios le da una directiva a Cornelio y le dice que envíe gente a la casa de un hombre que se llamaba Simón, y el hombre era curtidor, dice aquí la Biblia. Verso 5, lo leemos. Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Porque Cornelio era nada más que un religioso. No era lo que se llamaba un prosélito. Un prosélito era alguien que adoptaba la religión judía, se circuncidaba y adoptaba la religión. Este hombre no estaba circuncidado. Él era un soldado, pero que acostumbraba como tal a estar en el templo, y empezó a adquirir las prácticas del templo. Vio que en el templo oraban y él se puso a orar. Vio que en el templo cantaban, él se puso a cantar. Vio que en el templo daban limosna y él se puso a dar limosna. Es decir, que fue alguien que aprendió el sistema religioso, pero nunca nació de nuevo.
Y cuando Dios vio a este hombre que quería acercarse, que intentaba hablar con él, porque dice que oraba, entonces Dios quiso hacer algo más por él. Y dice, hay que ir a buscar a la casa de Simón Curtidor, a Simón, a quien se llama Pedro. Y él, dice el texto, te dirá lo que es necesario que hagas. Y ahora la Biblia nos cuenta lo que es necesario que haga. Yo quiero que ponga atención en esto. Porque entre las cosas que tenía que hacer este hombre, vamos a ver que no tenía que caerse, no tenía que entrar en una experiencia de éxtasis, de temblequeo, no tenía que andar haciendo milagros, ni pisando al diablo, ni ninguna de esas cosas. No tenía que andar danzando, ni dando gritos de júbilo, nada de eso. Mire lo que tenía que hacer para ser salvo. Aquí, capítulo 10, pero versículo 37. Y nos va a ayudar ahora, bueno, a nosotros los que podemos ver lo que prediqué el domingo aquí de Lucas 24, 46, 49. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a los apóstoles que tenían que ir a Jerusalén y allí iban a ser investidos con poder de lo alto. Y lo primero que hablamos el domingo es lo que ellos tenían que predicar. Tenían que predicar que era necesario que Cristo padeciese, es decir, que fuera muerto en la cruz, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que tenía que resucitar de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Y eso lo hemos estudiado el domingo y hemos visto varias citas donde hicieron eso los apóstoles. Y ahora lo vamos a ver a Pedro haciendo lo mismo. Y esto que voy a leer ahora no lo mencionamos el domingo. Pero qué oportuno es que tengamos esto escrito de Lucas 24, 46 a 49 para mostrar a través de esta experiencia que Pedro le predicó exactamente lo mismo. Observe conmigo. Hechos capítulo 10, verso 37. Ahí empieza el mensaje. Pedro dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. En esta cita de Lucas dice, hablen de que era necesario que Cristo padeciese. ¿Cómo padeció el Señor? Después de los latigazos, de la corona de espinas, de las bofetadas, el Señor padeció. Prediquen eso, es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, Jesús lo mataron colgándole en un madero. El mismo mensaje. Y ahora continúa verso 40. Y a este levantó Dios al tercer día. ¿Qué decía allí Lucas, lo que vimos el domingo? Y que prediquen que resucitase de los muertos al tercer día. El mismo mensaje. Y ahora mire cómo sigue verso 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ahí están dando testimonio de la muerte y resurrección. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas. Yo mencioné Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12 en la prédica del domingo. Pero Pedro acá dice, los profetas dieron testimonio de la muerte y de la resurrección. Verso 44, mientras aún estaba hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, para la memoria de todos los que hemos estudiado en el último mes sobre la doctrina del Espíritu Santo, decía Efesios 1:13 que nosotros, habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación, ¿no? Dice la palabra de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es esto lo que Pedro está contando. Él está predicando la palabra.
está predicando que Cristo murió y que Cristo resucitó. Él les está hablando del Evangelio, de la obra salvadora en la cruz. Y cuando la gente escuchó ese mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ahí hizo toda la obra que nosotros hemos estudiado. El Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo en ese acto que dice cayó sobre ellos, lo selló. El Espíritu Santo vino a ser morada. El Espíritu Santo llenó esas vidas con su presencia. El Espíritu Santo les hizo vivir la plenitud. El Espíritu Santo los ungió. Todo lo que hemos estudiado en esa palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero después de que escucharon la predicación del Evangelio. Amén. Así es. Escucharon el Evangelio, creyeron, fueron allí sellados, fueron allí llenos. El Espíritu vino a ser morada con ellos. Y ahora dice aquí, hermanos, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la llenura? Estábamos hablando de algo que se llena, de algo que se derrama, que se desborda. Estábamos hablando de algo que es pleno. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu Santo se derramó. Y ahora el verso 48 dice, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y aquí voy a aclarar brevemente una doctrina. Hay un grupo que es prácticamente una secta, que ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús. Ahora, este pasaje, esa expresión surgió en Samaria, en Hechos 8. Pero en este pasaje habla del nombre del Señor Jesús. La palabra Señor está hablando que Él es el amo, el curios. Él es también la palabra déspota. Él es el Señor, Él es el maestro, Él es el amo, Él es Dios. Hay un fenómeno, esto ya lo hemos estudiado como 2 años atrás, pero lo menciono al pasar. Ese fenómeno se llama la unión hipostática. Esa palabra hipostática, una palabra extraña para nosotros. La palabra hipostática habla de la unión de 2 naturalezas, de la humana y la divina. Jesús es el nombre humano. El ángel le dijo a María, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús quiere decir Salvador, ese nombre. El nombre Josué también quiere decir Salvador. Pero el ángel le dijo a María que ella iba a engendrar del Espíritu Santo. Ahí está la unión de las 2 naturalezas, la humana y la divina. Jesús es el nombre humano. Cristo es el nombre divino. Cristo significa Mesías, el ungido. Cristo es el nombre que representa la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Por eso, aún en el credo de la religión romana, dice en su credo, María, Madre de Dios. No, María era Madre de Jesús, no era Madre de Dios. Porque si no, ella tendría que ser eterna. ¿Entienden la unión de las 2 naturalezas? Así que cuando la Biblia dice, les conté toda esa historia para explicar esto, dice, bauticen en el nombre del Señor Jesús. Señor se refiere a Dios, Jesús es la parte humana. Es decir que lo que dijo Mateo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está. Es lo mismo, Señor Jesús, la presencia de Dios. Ahora vamos adelante. Esta gente escuchó el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron después bautizados. Todo esto ya había sucedido antes, pero vamos ahí a vuelo de pájaro, a Hechos capítulo 2, cuando se predicó el Evangelio, cuando los apóstoles fueron investidos de ese poder de lo alto y predicaron y 3.000 personas se convirtieron. Miren lo que pasó allí en Hechos capítulo 2. Versículos 37 y 38, Hechos 2, versos 37 y 38, dice la palabra, y al oír esto,
es decir, la predicación que estaban haciendo los apóstoles en Pentecostés, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Por qué se dirigieron a Pedro y los otros apóstoles? Porque era lo que estaban predicando el Evangelio en la lengua de cada uno de los que estaba ahí, y porque era los que habían sido llenos del Espíritu Santo. No fueron los 120. Versículo 14 dice que se puso de pie Pedro y los 11. ¿Por qué? Porque ellos fueron los llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la multitud le preguntó a ellos, solamente a los 12? Porque eran los que estaban llenos del Espíritu Santo, no eran los 120 del capítulo 1. Pero vamos adelante, mire, cada doctrina nos sale al paso. Pero el verso 38 es donde yo quiero que veamos. Pedro les dijo, ya que ellos se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora miren, es lo mismo que estaba escrito aquí. Les predicaron el Evangelio y después que les predicaron que Cristo había padecido, resucitado, ¿cuál era el paso que seguía? Arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, que tenían que bautizarse. Iban a recibir el perdón de pecado. Ahora observe esto, verso 38. Ellos se arrepintieron y vino el Espíritu Santo. Y luego que vino el Espíritu Santo, se arrepintieron, recibieron perdón de pecados, vino el Espíritu Santo y se bautizaron. Nosotros un día escuchamos el Evangelio, creímos, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos, nuestros pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida y luego fuimos pasados por algo. Lo mismo, como está enseñado en la Escritura, así vamos adelante. Pero hay gente que no sigue estos pasos, son gente muy religiosa, pero que están muy perdidos. Y ahora Cornelio, vino el Espíritu Santo, fueron salvos, se bautizaron, ahora son salvos. Antes solamente él tenía como práctica un ritual religioso de la religión que se practicaba en el templo. Había aprendido él a orar, sus rezos, sus cosas. Él había aprendido a dar limosna. Él había aprendido a tener una vida recta, pero todo eso era una transformación externa. Él necesitaba nacer de nuevo, pero cuando vino el Espíritu Santo, la palabra cayó sobre ellos, y entonces se arrepintieron, y entonces creyeron, y entonces fueron bautizados, y ahora estaba el Espíritu Santo en su vida. Cornelio era muy religioso, pero estaba muy perdido. Ahora, mire aquí. Lo voy a traer a Hechos capítulo 19, versículo 11. Y vamos a ver ahí otros religiosos. Y después 2 textos más y terminamos, hermanos. Primero, en Hechos el capítulo 19. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí, versículo 11. Hechos el capítulo 19 y el versículo 11. Dice la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto Dios lo hizo a través de Pablo, no hace eso hoy. Hay cultos que llevan los paños y esas cosas. Pero la Biblia dice muy claro que esos milagros extraordinarios eran por mano de Pablo, no de otras personas. Seguimos adelante, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, es decir, que sacaban demonios, ¿no? Mire, eran judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero
vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, ¿entienden lo que pasó? Estos eran hijos de un sacerdote, 7 hijos de un sacerdote, de un líder religioso, de un hombre que representaba una religión. Sus hijos andaban en el mismo camino de la religión y se hacían gente que tenían poderes. Dice la Biblia que eran exorcistas ambulantes, es decir, que iban de pueblo en pueblo tratando de sacar demonios por ahí. Y un día escucharon sobre la obra de Jesús y de los apóstoles de Jesús, que ellos predicaban y expulsaban demonios, y ellos quisieron intentar. La Biblia usa aquí la palabra, dice que ellos intentaron, verso 13, invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocar, pero no lo conocían, porque no eran salvos. Pero sin embargo se atribuían que tenían poderes para ser exorcistas. Y se encontraron con un hombre endemoniado. Y entonces dijeron, ya escuchamos que en el nombre de Jesús salen los demonios, vamos a intentar hacer esto. Pero ellos no eran de Jesús, no eran salvos, eran religiosos, hijos del sacerdote. Y lo vieron al hombre endemoniado y se venga para acá. Y quisieron hacer su yo. Y le hablaron allí al endemoniado. Pero el espíritu, el demonio que estaba dentro de esa persona, les dijo, a Jesús conozco. El demonio les dijo, a Jesús conozco. Y Pablo, yo sé quién es, le dijo el demonio. Pero ustedes, ¿quiénes sois? Le dijo. Todo eso le dijo el demonio. Y cuando lo vio, se hizo el festín. Saltó sobre ellos el demonio y les entró a sacar la ropa. Y tuvieron que correr desnudos los 7. Imagínense qué espectáculo en la calle, 7 hombres desnudos corriendo. Y digo yo, dice la Biblia, huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que el demonio también les dio. ¿Se imagina cuando llegaron a la casa? Hijo, ¿qué hace desnudo? ¿Qué es este espectáculo? Un demonio. ¿Quién les iba a creer eso? No? Pero así sucedió. Eran religiosos nada más. Son gente que tenían esa clase de historias en su currículum de echar demonios, exorcistas ambulantes. Estos son parte de los que un día dirán a Jesús, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apartados, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos, como hay mucha gente en el pasado y hoy que son muy religiosos, pero están muy perdidos? Hablan de Jesús, hablan de Dios, hacen cosas imitando lo que hacen los verdaderos creyentes, pero no son salvos, no nacieron de nuevo, son solamente religiosos que están muy perdidos. Van los domingos, por eso Pablo dice a los que van a la iglesia que cada uno se examine para ver si está en la fe, porque si no está en la fe, usted va a estar entre los que Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. Y ahora voy a terminar con un texto de Apocalipsis, capítulo 18. Y mientras vamos a la búsqueda de ese pasaje, recordamos que en el capítulo 17 habla de la gran ramera, habla de Babilonia, y habla que Babilonia era un sistema religioso que era la madre de las rameras. Y esta Babilonia se derrumba. Babilonia dice que era allí una gran ciudad, pero llegamos ahora al capítulo 18 y dice la palabra de Dios en el versículo 13. Ya es usted, para que usted tenga una idea de lo que era Babilonia. Por ejemplo, en 18:2 de Apocalipsis dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahí está un sistema religioso llamado Babilonia, lleno de demonios. Estas
Cuando habla ahí de toda ave inmunda, me hace acordar albergue de toda ave inmunda. Hace un par de años atrás, cuando se prendió fuego la catedral de Notre Dame en Francia, ¿recuerdan? Una catedral histórica. Y todo en su techo tenía las gárgolas. Las gárgolas eran todas figuras de demonios. Y aquí está. Toda ave inmunda. Demonio, guarida de demonio. La religión, se los dije al principio, es el producto humano, es una obra del hombre. Dios no está allí. En la religión es una guarida de demonio. Póngale el nombre que quiera a la religión. El diablo se metió y se transformó en una guarida de Satanás. Pero miren los que están allí adentro, lo que dice la palabra. Aquí, en capítulo 18, y leemos primero versículos 9 y 10. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con esta religión, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y ahora verso 13, ponga atención, ahí está lo que le quiero enseñar. Entre todos los negocios que hacía esta religión, negocios que hacía la religión, ahí menciona canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y ahora ponga atención, y esclavos, almas de hombres. Mire ese sistema religioso, con todos los negocios que hacen, las transacciones económicas, cómo manipulan dinero, trafican riquezas materiales. Y allí en el medio de todo eso hay esclavos, hombres que no quieren salir de esa religión, no quieren abandonar esas guaridas de demonios y se meten en esas religiones que le toleran sus pecados, que le permiten hacer toda clase de maldades, y ellos se sienten protegidos en ese sistema, como soy el miembro de tal o cual religión, nada me va a pasar. Y allí están como esclavos, esclavos de sus vicios, esclavos de sus pecados. Dice la palabra de Dios, almas de hombre. Y el diablo pastorea todo ese gran rebaño de la humanidad. El diablo pastorea el gran rebaño de la humanidad y los tiene en ese sistema religioso. Y allí hay gente que parece muy buena, son buenos comerciantes, buenos para los negocios, tienen buenas posiciones económicas, son gente de renombre en la sociedad, pueden ser filósofos, pueden ser líderes políticos, pueden ser dueños de bancos, de grandes empresas multinacionales. Parece que es gente maravillosa, pero no son más que esclavos del sistema religioso, no son más que almas cautivas del diablo. Y un día vendrán delante de Jesús y Jesús les dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Gente muy religiosa, pero muy perdida. Y ahora todos los que están escuchando tienen que hacerse preguntas adentro. ¿Realmente yo tengo a Cristo como mi Salvador? ¿Mi arrepentimiento ha sido verdadero? ¿Realmente yo estoy siguiendo los pasos que la Biblia me indica para ser salvo? ¿Me arrepentí de verdad o hice una oración al pasar? Porque hay gente que va a las iglesias, incluida la iglesia bautista, que es gente que no ama la Biblia y que no lee la Biblia. Hay gente que va a la iglesia bautista, hermanos, y no ora durante toda la semana. Hay gente que va a la iglesia bautista y no ofrenda y hasta a veces están en el culto como momias, ni siquiera cantan al Señor. Hay gente que va a la iglesia bautista y no quiere bautizarse. Hay gente que va a la iglesia bautista y usted no los ve llevando la cruz de Cristo. Entonces cuando uno ve que se duermen en los cultos, no tienen motivación, nunca ganan un alma, nunca traen un invitado a la reunión, uno se pregunta, ¿estos son salvos? ¿Son salvos? ¿O son nada más que gente muy religiosa y que están muy perdidos? Pues el mensaje de hoy nos hace sentir entre la espada y la pared.
Pero tenemos que saber quiénes somos. ¿Somos parte de un sistema religioso o somos de la familia de Dios? Hemos sido salvos por Cristo. Tenemos la certeza de haber seguido los pasos bíblicos, creer, arrepentimiento, recibir el Espíritu Santo, bautizar, congregarme con fidelidad, amar la Biblia, leer la Biblia, predicar el Evangelio, traer gente nueva a las reuniones, las cosas que hace un verdadero discípulo. Si no lo hago, dijo Pablo, examinaos si estáis en la fe. No sea cosa que sea alguien muy religioso y esté muy perdido. Pero voy a terminar citando de memoria dos textos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 17. Si alguien por primera vez hoy nos está viendo o escuchando, presta atención, dijo el Señor Jesús en Juan 3, verso 17. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios y el plan de Dios que permitió que su Hijo amado Jesucristo viniera a este mundo y fuera a la cruz del Calvario y muriera ocupando el lugar del pecador. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. La fe que nosotros representamos no es de riquezas económicas, no es de la autoestima alta, no es una fe de danza, de baile, no es una fe de lengua, de gente caída en los cultos, de gente que anda corriendo demonios. Eso no tiene que ver con la fe bíblica que nosotros practicamos. La fe nuestra está basada en un hecho de sangre, en un hombre justo llamado Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa. Y esa es la sangre que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Y esa es la sangre que nos puede salvar, es la sangre que puede abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. A algunos les impresiona hablar de sangre, pero si usted no toma contacto con la sangre de Cristo, nunca podrá ser salvo. Así es. Solamente va a ser alguien muy religioso, pero muy perdido. Y dice Pablo en Hechos 4, a Lucas dice en Hechos 4, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo está la salvación. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. No hay otro nombre. Busque y busque y busque. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Por lo tanto, si todos los que nos ven, los que nos escuchan están entendiendo, usted necesita un encuentro con Cristo. Amén. Usted necesita ser salvo por él. Amén. Muchos tienen su esperanza en una religión. Muchos tienen su esperanza en un sistema de error. Y tarde, muy tarde se darán cuenta que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Amén. Con ese texto abrimos el mensaje. Asegúrese en qué camino está. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Y dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Revise qué camino está transitando y hágalo con los ojos abiertos, porque hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. La religión le va a llevar por ese camino. Y si usted va por ese camino, se va a encontrar con el fuego eterno del infierno. No se va a encontrar con el cielo. Para encontrarse con el cielo, tiene que conocer a Cristo y reconocerlo como el Salvador de su vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Amén. Voy a terminar orando. Vamos a Padre, gracias.